En el día de hoy nosotros vamos a tratar este tema, el derecho a morir, y quiero que vayamos sobre el contenido de lo que nosotros vamos a trabajar siempre, ¿verdad? Estableciendo las bases de las definiciones para tener concepto claro, marco histórico, para conocer el origen de las cosas, datos estadísticos, análisis de casos muy interesantes que nos van a ayudar a nosotros a entender cuál es el verdadero significado de esto que nosotros le hemos llamado el derecho a morir. Por supuesto, los aspectos bioéticos y nuestra postura cristiana. Cuando nosotros hablamos de eutanasia, ¿qué es lo que nosotros venimos a plantear con este tema, el derecho a morir? Y es importante que nosotros establezcamos la diferencia dentro de lo que es eutanasia y lo que es el suicidio asistido, así como también un suicidio de manera general. He escuchado muchas personas cometiendo el error de adjudicarle a toda muerte que sea voluntaria eutanasia. No toda muerte voluntaria es eutanasia. Vamos a ver el contexto mediante el cual se desarrolla este término, que es muy diferente a lo que es quitarse la vida, estar depresivo, decir no quiero estar más presente en este mundo, quiero salirme ya de este cuerpo. Eso es otra cosa, ya eso es un suicidio, ya eso no tiene nada que ver con lo que es el final de la vida dentro de este debate bioético que ha surgido desde a lo largo de toda la historia. Eutanasia se define como la muerte buena o la buena muerte, del griego eu, que quiere decir bueno, y thanatos, que es muerte. Estamos persiguiendo lo que la eutanasia persigue, es una muerte buena. Y debemos clasificar la eutanasia de dos formas. Hay una eutanasia voluntaria activa y una eutanasia voluntaria pasiva. Cuando hablamos de una eutanasia voluntaria activa, estamos diciendo que esa petición del paciente, pero al mismo tiempo está el médico consintiendo esa acción. Y de esa manera el profesional médico puede administrar una sustancia que acelere el proceso de la muerte del paciente. En eso es lo que nosotros conocemos como la eutanasia voluntaria activa. Y cuando hablamos de una eutanasia voluntaria pasiva, estamos hablando de lo que significa dejar morir, retirar todo el esfuerzo terapéutico en el contexto de un paciente que aplique a este dilema, ¿verdad?, ético como la eutanasia, para poder ser considerado como un candidato para dejar morir. Retiramos todos los esfuerzos terapéuticos y permitimos que el proceso de la muerte tome su curso. Otro concepto muy importante a nosotros considerar es el suicidio asistido, que ya esto es a voluntad del paciente, lo solicita el paciente tiene que estar consciente de lo que está solicitando. Solicita que se le asista en su proceso de muerte, decide que quiere morir y en ese sentido el médico o un personal autorizado le asiste, ya sea proveyéndole una sustancia, ¿verdad?, que le provoque la muerte. Pero al final del procedimiento, el responsable sigue siendo el paciente y la persona, ya sea el médico o un personal autorizado, solamente cae dentro de la categoría de asistencia. No ejecuta la acción, como es el caso de la eutanasia voluntaria activa. Yo creo que es muy importante que tengamos estos tres conceptos claros a la hora de nosotros valorar el debate ético que se desarrolla alrededor de este tema. Importante conocer lo que significa objeción de conciencia. Cuando un paciente llega donde un profesional de la salud pide que se le realice cierto procedimiento para agilizar la muerte, o en el caso de ayer, para terminar con la vida del bebé, para que le realice algún procedimiento el cual el médico no se siente en la capacidad moral de hacerlo, o dicho de otra forma, sus principios morales no se lo permiten, entonces tiene el derecho de ejercer lo que se llama una objeción de conciencia. Puede decir que no porque sus principios éticos, morales, de práctica profesional no se lo permiten. Existe también lo que se llaman las
voluntades anticipadas, y es que el ser humano, la persona, antes, durante su proceso de vida, puede dejar por escrito, puede verbalizar cuál es la voluntad que desea que se realice con su propio cuerpo en caso de una eventualidad de catástrofe donde se vea la necesidad de tomar una decisión sobre su vida. Es decir, que estando en vida nosotros podemos tener o tenemos la oportunidad de poder declarar, de poder escribir y de poder expresar nuestra voluntad en caso de una tragedia. Nosotros poder decir, queremos que se aplique una terapia de asistencia, queremos ir a un ventilador, queremos nutrición enteral o parenteral, nutrición, ¿verdad?, que no es por la vía oral, o sencillamente poder decir, no, yo no quiero que me administren nada de eso, sencillamente quiero que me dejen morir, y eso tiene que ser respetado en el momento de tomar decisiones. Hay un concepto que se llama futilidad terapéutica. La futilidad terapéutica es cuando ya un paciente está en un estado terminal, no importa lo que se le está administrando, no importa el procedimiento que se está utilizando para poder mantenerlo con vida o para poder tratarlo, sencillamente nada de las opciones terapéuticas está ocasionando alguna mejoría, no tiene ninguna utilidad, sencillamente se está produciendo lo que usted ve en el siguiente concepto, el encarnecimiento terapéutico, y también conocido como distanasia. Es decir, se le está administrando al cuerpo, al paciente, una serie de medidas terapéuticas que no están llevando a ningún beneficio, no lo están curando, no lo están sanando, no están haciendo absolutamente nada, porque ya sencillamente el individuo se encuentra en un estado terminal y no hay absolutamente nada que hacer. Un concepto que muchas personas tienen esta incógnita, ¿no?, que es la muerte cerebral. Y cuando una persona tiene muerte cerebral, la muerte cerebral sencillamente es el daño total, completo, irreversible del cerebro. No hay marcha atrás, hay una muerte total, hay una incapacidad total, no hay flujo sanguíneo, no hay movimiento de oxígeno, sencillamente el cuerpo de esa persona puede estar funcionando por medio de equipos médicos que lo ayuden a respirar, que lo ayuden a mantener el corazón, bombeando el corazón, pero su cerebro no está mandando las señales para que ese cuerpo funcione. Cabe señalar que anatómicamente el cerebro es el director de orquesta del cuerpo. El cerebro es lo que manda la señal al corazón, manda la señal a los pulmones, manda señal a todo nuestro sistema para que se mantenga funcionando. Si hay muerte cerebral, entonces el cuerpo no puede funcionar por sí mismo, y entonces es lo que a veces hemos tenido de alguna manera, algunos de nosotros, y el que no ha tenido la experiencia, gloria a Dios por eso, pero hemos tenido la experiencia de tener familiares, ¿no?, en este estado, y sencillamente la recomendación es que el pariente, no el paciente, sea desconectado, porque sencillamente no hay reversibilidad en condiciones que son sumamente diferentes a lo que es el estado vegetativo persistente, donde sí el cerebro está vivo, pero funciona mínimamente. En el estado vegetativo persistente, el cerebro todavía está funcionando, el tallo cerebral todavía está funcionando, y de manera que el paciente todavía tiene funciones anatómicas como lo que es la operación del sistema nervioso autónomo, siente frío, siente calor, puede tener hambre, puede orinar, puede evacuar, puede inclusive tener movimientos, aunque de manera voluntaria, solo que de manera consciente se entiende que no percibe lo que hay en su ambiente, no tiene contacto con lo que está a su alrededor. Y aquí es donde mayormente o definitivamente está el dilema ético. Los pacientes, ¿verdad?, dentro de un estado vegetativo persistente, y también dentro de lo que es el contexto de una enfermedad degenerativa, crónica, irreversible. Entonces, desde ahí es que parte la discusión de este tema sobre la eutanasia. Tenemos que mencionar que cuando hablamos de este concepto, es un concepto sumamente viejo, es un concepto antiguo, es un concepto que viene desde el siglo I. Estamos hablando desde la antigua Grecia y la antigua Roma, donde era frecuente, era normal, era casi algo que se veía practicar, ¿no?,
a diario sobre lo que era la administración de venenos para poder acelerar el proceso de la muerte. Conocemos la escuela de Cos y conocemos a un Hipócrates que se oponía completamente a estas prácticas y es lo que conocemos, ¿verdad?, como aquel que defiende la práctica ética de la medicina, Hipócrates, y es lo que nosotros vemos dentro de lo que es el juramento hipocrático. El juramento hipocrático es lo que se conoce como la carta ética para los galenos, para los médicos y todo estudiante que se gradúa de la escuela de medicina. Estaba completamente opuesto a la administración de veneno de alguna sustancia para acelerar el proceso de la muerte, y es entonces donde él redacta lo que es el juramento hipocrático, y le pongo solo un fragmento que tiene que ver con lo que es la administración de medicamentos para acelerar el proceso de la muerte. Y dice: jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo, tampoco administraré abortivo a una mujer. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. Esto es como el código ético de la medicina, de todo el que se gradúa de la escuela de medicina, claro, cuestionado por muchos, especialmente dentro de esta cultura liberal y de aceptación de autonomía, independientemente del criterio médico o del bagaje moral del profesional. Cuando vamos a los orígenes, tenemos que mencionar filósofos de la antigüedad, yéndonos al siglo IV antes de Cristo. Séneca, el primero de ellos, él establecía, o más bien planteaba, que aunque hay un solo modelo de iniciar la vida, existen varios para salir de ella. Y yo creo que con todo esto que vamos a ver, vamos a analizar cómo se va construyendo el pensamiento a favor de lo que es una muerte buena, o en función de lograr tener la libertad para tener el derecho a morir. Y vemos que a lo largo de toda la historia, este pensamiento filosófico se va creando muy independiente a lo que es el concepto de la cristiandad. Más adelante, luego del Renacimiento, se comienzan a establecer pautas. La Iglesia Católica especialmente comienza a pronunciarse en contra de lo que es la práctica de la eutanasia. Y Séneca decía lo siguiente, y puse 4 frases que me parecen sumamente interesantes para ver el desarrollo del pensamiento, ¿no?, a favor de esta práctica. Dice: es al hombre a quien corresponde decidir libremente sobre el sentido y su capacidad de soportar su existencia en el cuerpo. La autoridad completamente sobre el hombre de definir hasta dónde llega en su existencia. Dice: no se debe ni querer demasiado a la vida, ni odiarla demasiado, sino buscar un término medio y ponerle fin cuando la razón lo aconseje. Nuevamente dice: no se trata de huir de la vida, sino de saber cómo y cuándo dejarla. No es preferible quitarse la vida a una vida sin sentido y con sufrimiento. Esto es una exclamación. Él dice: es preferible quitarse la vida en vez de tener una vida sin felicidad, llena de sufrimiento y sin sentido. Posteriormente, Epícteto, ya en el año 50 después de Cristo, habla de la muerte como una afirmación de la libertad. Habla sobre la muerte como la expresión máxima de la libertad del hombre, de poder elegir cuándo debe morir. Y cito, dice: la vida a veces no tiene rumbo alguno y solo provoca sufrimientos, tanto para el enfermo como para sus familiares. Es por lo que el enfermo tiene derecho a decidir. Es decir, estamos hablando del contexto de un paciente que sufre, un paciente que no tiene, ¿verdad?, los recursos para alivianar su dolor, y establecen el hecho de que es preferible tomar la decisión de morir. Marco Aurelio, ya para
el 121 dice, una de las funciones más nobles de la razón consiste en saber si es o no tiempo de irse de este mundo. Ya a partir del Renacimiento, nosotros vamos a ir viendo cómo se va construyendo ya en un mundo más moderno este concepto de la muerte y cómo debe ser el final de la vida. Y Tomás Moro comienza a establecer una serie de postulados donde dice que se debe prestar atención y todo el cuidado y toda la solidaridad a lo que es el paciente moribundo. Habla del cuidado, lo que nosotros conocemos como el cuidado paliativo. Tomás Moro hace esta introducción del cuidado que se debe tener ya al final de la vida, independientemente vamos a tener un resultado positivo del cuidado en términos de poder curar al paciente o no, sino acompañar a esa persona en el proceso de la muerte. Considera que en caso de dolores extraordinarios se puede recomendar poner término a su vida, se le puede causar la muerte al enfermo. Si éste está de acuerdo, privándole de los alimentos, administrándole también un veneno. Se requiere el permiso, asimismo, de las autoridades y de los sacerdotes para evitar posibles abusos. Y fíjese qué interesante, desde el Renacimiento se está tratando de establecer los límites de esta práctica. En otras palabras, de que la eutanasia no sea una gaveta para entonces depositar todas las intenciones del ser humano de terminar con su vida por razones que no entran dentro de la categoría de la eutanasia. Habla sobre el individuo que sufre, el individuo que no tiene solución en cuestiones de salud, a pesar de los medios extraordinarios que se utilicen, y habla de involucrar a las autoridades e inclusive a un sacerdote para guiar a la persona en el proceso de decisión para que no se haga abuso de esta práctica. Más adelante, en el 1605, vamos a ver a Francis Bacon, donde es el primero que introduce el concepto de eutanasia. Anteriormente vamos a ver la idea, ¿no? Y la práctica de acelerar el proceso de la muerte dentro del contexto de un paciente que sufre y está en estado terminal. Quiero enfatizar y uso esta metodología de enseñanza de la repetición, porque he escuchado muchas veces decir que una persona que comete suicidio hizo eutanasia. Eso es completamente incorrecto. Si una persona se quita la vida, eso no es eutanasia. Si un pastor por problemas se quita la vida, eso no es eutanasia, eso es suicidio. Y este es un concepto ético que requiere una mayor deliberación, porque se habla dentro de del contexto de un paciente que ya no va a tener ninguna mejoría cuando hablamos en términos médicos y en términos clínicos. Ya posteriormente vamos a hablar de la fe, de nuestra estructura moral y de cómo nosotros valoramos estos temas a la luz de la palabra de Dios. Pero Bacon hace una introducción sobre este concepto, eutanasia, muerte buena, y la aplica como la acción del médico sobre el enfermo, incluyendo la posibilidad de apresurar la muerte. Ya habla directamente de un concepto que debe ser introducido dentro de la práctica médica. Muy interesante a la hora y muy importante a la hora de nosotros valorar la eutanasia es la corriente utilitarista o la ética utilitarista o el utilitarismo, como usted le quiera llamar. El utilitarismo juega un papel muy importante en el desarrollo de la conciencia de una sociedad que opera en función de lo práctico, de lo útil, de lo placentero, de lo que me hace feliz, y una sociedad que rechaza rotundamente lo que no sirve, lo que no produce, lo que no aporta, lo que causa dolor, lo que causa sufrimiento. Y yo creo que es un punto en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestra deliberación bioética, porque es muy importante. Jeremy Bentham, que es el fundador o el precursor de esta corriente ética utilitarista, establece que cualquier acción es moralmente buena cuando produce mayores beneficios que perjuicios, y por lo tanto el valor ético de la conducta está determinado por el carácter práctico de los resultados. Aquí lo que se busca son buenos resultados. Indica que el bien
está relacionado directamente con el placer, con la felicidad, y el mal está relacionado con el dolor y la infelicidad. Creo que usted se grabe esto, la corriente utilitarista, a la hora de nosotros valorar éticamente lo que es la eutanasia. Lo que estamos buscando son buenos resultados, que las cosas queden bien, que podamos ser felices, que podamos tenerlo todo, que podamos ser funcionales, que podamos ser racionales, que podamos producir en esta sociedad y que podamos desarrollarnos como una persona consciente, moral, productiva, en medio de una sociedad que eso es lo que demanda. Ya en el 1870 se desarrolla lo que es la teoría de la degeneración innata, más bien como el darwinismo social. Nosotros conocemos la teoría, ¿verdad?, de la adaptación, de la supervivencia de Darwin, que sobrevive el más fuerte. Y en este sentido, cuando hablamos de la eutanasia, hablamos de que hay vidas que no merecen vivirse. Esta es la teoría de la degeneración innata, es decir, el deterioro del cuerpo que es innato y por lo tanto requiere acciones innatas. Para el 1870 estamos hablando de que las vidas que no merecen vivir, estamos hablando de enfermos terminales, enfermos mentales, niños deformes, sociópatas y alcohólicos. Eso es lo que establecía esta teoría. Es decir, eliminar todo aquello que no nos da un resultado positivo conforme a la corriente utilitarista. Y dentro de ello caen todos este grupo, ¿verdad?, de personas. Más adelante nosotros vamos a ver un Adolfo Hitler que empleó mucho de lo que es el utilitarismo, la ética del utilitarismo para ejecutar muchas veces sus acciones y lo que nosotros conocemos como el holocausto de los judíos. Para el 1928 nace este doctor que ustedes ven aquí, Jack Kevorkian, que ya lo pueden ver en pantalla. Hay toda una película que se llama así mismo Kevorkian. Es un médico estadounidense, patólogo. Él es un precursor, ¿verdad? Un activista, si podemos decirlo así, un portavoz de la práctica de la eutanasia y del suicidio asistido. Fue preso un sinnúmero de veces, pero al final podía conseguir su libertad porque él se dedicaba a recibir las solicitudes de los pacientes para aplicarle lo que es el suicidio asistido. Es decir, pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas, en estado terminal, llamaban al doctor Kevorkian y él se encargaba de ir donde ellos estaban, en sus hogares o en hogares de ancianos, como tenemos aquí en Estados Unidos, y él llevaba una máquina donde el paciente podía utilizar, y recuerden que el suicidio asistido, el médico no es el que produce, ¿verdad?, el hecho final, sino que le facilita los medios al paciente para que el mismo paciente entonces pueda terminar con su propia vida. Él llevaba su máquina, él llevaba la sustancia para que entonces facilitarle toda la estructura al paciente y el paciente entonces pueda él mismo quitarse la vida. Se le adjudican más de 130 muertes en estas condiciones y bueno, era parte, ¿verdad?, de su filosofía de trabajo, patólogo, y él entendía que verdaderamente la persona que sufre no tiene la necesidad de seguir viviendo y que había que respetar su derecho a morir. En cuanto a la legislación, vamos a ver que existen pocos países, por lo pronto, donde está legalizado la eutanasia, pero tenemos un número considerable de ellos: Países Bajos, Bélgica, aquí en el estado de Oregon también, California, Canadá, por supuesto, también Australia. Son países donde están ya legalizados con condiciones diversas, pero está legalizada ya la eutanasia. Las muertes por eutanasia y suicidio asistido suponen entre el 0.30 y el 4.5% de todos los países donde la práctica es legal. Es decir, que estamos hablando de un máximo, ¿no?, de un 4.5%. Así que yo creo que es algo que pudiéramos dedicarle atención, porque creo que la corriente, la dirección de la sociedad actual va
va rumbo a obtener resultados. Y es lo que nosotros hemos hablado durante estos 2 días, por medio de lo que es la ideología de género y por medio de lo que es también el aborto. Queremos resultados, queremos producción, queremos disminuir, ¿verdad?, la cantidad aparentemente de personas que sufren por diferentes estilos de violación a su autonomía, y queremos dejar la puerta abierta para que el ser humano pueda decidir sobre su propio cuerpo. Así que yo creo que el 4.5% debe despertarnos el interés para poder mantenernos alerta sobre las regulaciones en esta práctica. Menciono nuevamente los principios de la bioética: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, 4 pilares de la reflexión bioética. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos hablado en estos 3 días tiene que ver mucho con el ejercicio de la autonomía, tiene que ver mucho con lo que el ser humano quiere, con lo que yo quiero hacer con mi propia vida, y tenemos que ponerla en contraposición con este tercer principio, que es la no maleficencia. ¿Hasta qué punto no causamos daño? Y dentro de lo que es la bioética existe la relación médico-paciente, que se encarga de garantizar estos 4 puntos para que el paciente pueda recibir la atención adecuada. Ahora bien, la autonomía no puede ir por encima de la beneficencia y la no maleficencia. Y aquí tenemos el dilema: el hecho de que un paciente vaya donde un médico a solicitarle que le ponga un brazo en la frente. Él quiere hacerlo, es su autonomía, es su deseo, pero el médico tiene objeción de conciencia y puede decir: yo no te puedo poner un brazo en tu frente, mi hijo, mi hija. Eso es parte de la conciencia y del compromiso que tiene de no causar daño, de beneficencia y de no maleficencia. Por eso hablamos dentro de lo que es la práctica ética de la medicina o la ética médica, la relación médico-paciente. Anteriormente nosotros estábamos acostumbrados a ver una relación médico-paciente donde existía el paternalismo médico. El paternalismo médico implicaba en que el médico era el que tomaba las decisiones por el paciente. El médico era el que decía lo que se tenía que hacer. El médico era el que establecía las medidas terapéuticas y era el que realmente tomaba el control de toda esta dinámica médico-paciente. Ya en la actualidad es un concepto que ha sido sumamente trabajado y se ha ido desconstruyendo, porque ahora se introduce lo que es la autonomía del paciente, donde el mismo paciente tiene el derecho de recibir toda la orientación necesaria y es el que decide cuáles son las alternativas que van a ser aplicadas sobre su propio cuerpo. Fíjense que esto es muy importante para lo que nosotros estamos hablando, porque previamente la autoridad la tenía el médico, previamente era la determinación del galeno, del especialista, del profesional. Ahora existe lo que se llama consentimiento informado, donde todo tiene que ser comunicado al paciente y donde el paciente tiene que autorizar cualquier medida terapéutica, todo lo que va a ser aplicado a su propio cuerpo. Y esto es lo que precisamente nos lleva a nosotros a valorar este derecho que tiene el paciente ya en estado terminal de poder decidir qué quiere hacer con su vida ya en el final de la muerte. Es importante destacar que dentro del contexto de un paciente que esté en estado terminal, donde ya estamos hablando de que los tratamientos se constituyen como una futilidad terapéutica, donde estamos dando cuidados paliativos, donde solamente estamos cuidando al paciente. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a clasificar los que cumplen con la categoría de ser considerados como prospectos de la eutanasia. Y en este sentido hay criterios, 7 criterios para lo que tiene que ver con el cuidado paliativo. Es un cuidado activo, es un cuidado total. El paciente necesita, ¿verdad?, el cuidado total complejo de una persona que le asista. Es un manejo multidisciplinario. Estamos
estamos hablando de control de síntomas, no estamos hablando de cuidar, no estamos hablando de curar síntomas, estamos hablando de controlar síntomas. Estamos hablando de mantener el paciente dentro de sus funciones y lograr que experimente el menos dolor posible. Cuidados paliativos es tener soporte psicológico, es tener soporte espiritual, es tener el soporte de la familia, es recibir una atención integral, a manera de que al momento de que el paciente entiende y decide que va a tomar la decisión de ir detrás del proceso de la muerte, se entiende de que lo hace no por en un estado de depresión, ni de ansiedad, ni de tristeza profunda, sino porque sencillamente ha tomado la decisión de morir. Les pongo unos ejemplos aquí. Creo que muchos de ustedes vieron la película de Ramón Sampedro, un español también. En este caso es un suicidio asistido. Él abogó, era un escritor, de momento tuvo un accidente, tuvo una fractura, tuvo una lesión en la médula espinal, quedó cuadraplégico y él peleó para que se le pudiera permitir el suicidio asistido y de esa manera lo hizo. Fíjense cómo él está por decirlo así, alando, ¿verdad? Una cuerda que le permite administrar. Una vez ala la cuerda, no hay una persona haciéndolo, sino como una asistencia de poner el equipo frente a él, pero él mismo está alando la cuerda para que entonces se active la administración del medicamento y así en cuestiones de 15 a 30 minutos ya tener su efecto y producir la muerte. Este es un caso, el caso de Diane Pretty aquí en Estados Unidos. Ella con una enfermedad neurológica llamada Lou Gehrig, le han llamado Lou Gehrig Amyotrophic Lateral Sclerosis. Ella estaba completamente consciente, pero su cuerpo estaba perdiendo todas sus funciones porque tenía una enfermedad del sistema motor. Ella estaba apelando por tener una muerte digna, una muerte buena, porque ya conocía que su condición no era reversible, sino que ya iba camino al deterioro total, y por más que peleó, no le concedieron el derecho a morir, la eutanasia, y ella murió precisamente por una broncoaspiración, porque la condición misma de la enfermedad produce fallos respiratorios, produce, en verdad, la broncoaspiración, y de esa manera tuvo un fallo cardíaco y falleció. No ganó la batalla. Esto es un caso sumamente interesante. Terri Schiavo, para el 2015 fue muy sonado. Esta joven que está aquí, ella tuvo un accidente, una joven que era corredora, tuvo un accidente, quedó en un estado vegetativo. Al momento en que está en el hospital, el esposo pide, debido a voluntades anticipadas, y es lo que les mencionaba al principio, voluntades anticipadas, lo que el paciente decide antes de pronuncia, verbaliza o lo deja por escrito, lo que desea que hagan con su vida en cuestiones trágicas, en situaciones como esta. El esposo pide que se le desconecte, y luego que se le desconecta, ella sigue viviendo, pero sigue viviendo con el soporte nutricional. Ella no comía por su boca, sino tenía nutrición parenteral o nutrición enteral, y ella continuaba viviendo. La lucha seguía y el esposo quería que le quitaran la nutrición enteral, pero los padres no estaban de acuerdo. Y fue una batalla legal sumamente interesante, porque aquí se estaba planteando sobre el derecho a morir versus el derecho a ser alimentado, que es el principio, ¿verdad?, de vida elemental, básico, de que todo ser humano sea alimentado. Recuerden que en un estado vegetativo persistente, que fue el estado en que estaba Terri Schiavo luego del accidente, se mantienen las funciones del tallo encefálico, por lo tanto, tiene temperatura, tiene control de temperatura, tiene control, ¿verdad?, del hambre, puede tener las funciones autonómicas intactas, y en este sentido era un debate sumamente importante entre los padres y el esposo de la joven. ¿Dónde nosotros debemos llegar
y cómo nosotros podemos ir aterrizando en todo lo que nosotros hemos hablado. Si verdaderamente existe el derecho a morir, esa es una de las preguntas que nosotros debemos hacernos. ¿Verdaderamente existe el derecho a morir? ¿Cuál es la cultura que nosotros estamos creando por medio de este planteamiento de la muerte buena, del derecho a morir? Si estamos formándonos dentro de una cultura de eliminación o una cultura de muerte. Tenemos que valorar el esencialismo en contraposición con el utilitarismo y tenemos que ver qué es la calidad de vida versus el valor de la vida. Y si nosotros mantenemos un planteamiento sencillamente ético, nosotros podemos decir de que nuevamente tenemos que hablar del valor del ser y de la dignidad del ser. Parte de la base y del fundamento de esta discusión bioética es dónde está la dignidad del ser, la muerte digna. Si el sufrimiento representa algo que hace indigno a la persona, si el hecho de sufrir, de tener una enfermedad terminal, hace indigna a la persona. Y yo creo que eso es lo que se debe establecer como base para entonces nosotros poder decir si hay derecho a morir o no y cuál es la cultura que se crea con eso. Siempre debo mencionar que el ser humano no es solo en sí mismo, el ser humano fue diseñado para vivir en sociedad y tenemos que considerar que la práctica nuestra tiene una repercusión directa en la sociedad en que nosotros nos desarrollamos. Por eso no es solamente el derecho a morir, sino cuál es la cultura que nosotros vamos creando con ese derecho a morir. La corriente utilitarista nos enseña a nosotros a ver resultados y nos enseña a nosotros a estudiar al hombre, al individuo dentro del marco de lo que puede ofrecer a la sociedad y dentro del marco de lo que éste puede recibir de la sociedad. Si puede ser feliz, si puede estar bien, si puede ser productivo, si puede desarrollar una conciencia moral, aporte, si puede utilizar su razón, su conciencia para tener contacto y para tener una interacción con el medio que les rodea. Pero yo creo que en esta discusión tenemos que añadir el esencialismo nuevamente. Ayer nosotros hablábamos sobre el valor ontológico del embrión humano y tenemos que seguir hablando del valor ontológico del ser. Tenemos que hablar sobre la importancia del ser humano como individuo, pero también como sociedad y cómo puede ser interpretada la práctica de una sola persona para todo el colectivo. La cultura de la muerte y el derecho a morir abre la puerta hacia una cultura donde lo que no sirve se elimina y donde lo que no me funciona entonces tiene que morir. Y eso abre paso a que nosotros no podamos distinguir lo que significa calidad de vida versus valor de la vida. Y eso lo hemos confundido en el tiempo porque si no tengo calidad de vida, que es un término sumamente subjetivo, entonces mi vida no vale. Y como mi vida no vale, no tiene que estar presente y por lo tanto utilizo algún medio para morir. La calidad de vida es un concepto subjetivo. La calidad de vida para algunos puede ser, tengo salud, tengo familia, tengo dinero, estoy rodeado de gente que me admira, que me quiere. La calidad de vida para otros puede ser sencillamente el valor de su fe. La calidad de vida para otros puede ser sencillamente el conocimiento de saber que pese a lo que esté viviendo, esté existiendo y que para otros es importante y que su condición puede ayudar a otros a tener una mayor y una mejor interpretación de la vida. Y a eso quiero ir. El valor de la vida hace que la conciencia, que el ser humano dentro del estado terminal o dentro de un estado vegetativo, el valor de la vida pueda ser apreciada dentro de diferentes estados del ser. No importa si sea productivo o no productivo, si es el individuo nacido o es el individuo no nacido. Lo importante es el valor del ser. Lo importante es el valor de la persona humana que tiene un valor en sí misma, pero tiene un valor para la sociedad
sociedad, no por lo que puede aportar, sino por lo que es. Y yo creo que ese es el discurso que se debe resaltar. Y claro, yo le estoy dando alguna argumentación que tiene que ver a favor de la vida. Yo estoy hablando a favor de la vida, estoy hablando en contra de cualquier tipo de procedimiento que acelere la muerte, ya que, como nosotros hemos mencionado, el criterio ético se da en base al fundamento, a la estructura de valores con el cual nosotros nos desarrollamos. Y por eso tenemos que hablar de la ética cristiana. Y la ética cristiana nos habla del valor de la vida dada por Dios y de que el propósito de Dios se va a cumplir en cualquiera que sea nuestra situación. Hay un científico muy conocido, ya partió de esta tierra, Stephen Hawking, que muchos de nosotros lo conocemos, se conoce como el último Newton de la historia. Está catalogado como los grandes científicos de todas las edades y el mayor de la historia moderna. Él murió en el 2018, él también padecía de la enfermedad de Lou Gehrig, ALS, y es una enfermedad, como les mencionaba, motora, donde todo su sistema motor se va deteriorando completamente. Claro, su mente, su conciencia estaba completamente intacta y por eso nosotros vamos a ver que aún dentro de su condición, él pudo hacer todos los aportes que realizó en el campo de la ciencia, especialmente con el estudio del tiempo. Es decir, vemos una persona probablemente dentro del concepto, ¿verdad?, de una cultura que se dirige a la eliminación, una cultura de muerte, una cultura utilitarista, aparentemente no puede, ¿verdad?, ejercer su arte, su ciencia, producto de su condición, pero es un asunto de valorar cuál es el sentido de su vida y encontrar su misión pese a las circunstancias, que tienen que ver con el aporte que se da de manera directa, como fue el caso de Steve Hawking, que tuvo la capacidad de poder transmitir todo su conocimiento, pero aún el que no tiene conciencia puede en sí mismo, por el hecho de existir, aportar de manera directa el conocimiento, la enseñanza del el entorno de las personas que le rodean sobre el valor de la vida y la preservación de la vida. Hay una respuesta bíblica a todo esto. Evidentemente, la palabra de Dios siempre tendrá una respuesta sobre lo que son estos temas. Primera de Corintios 6, capítulo 19, verso 20, dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Lo primero, ¿cuál es el origen de las cosas dentro del marco de las Escrituras? Dios te diseñó, Dios nos creó para ser templo del Espíritu Santo, independientemente cuál sea la condición. El ser, la esencia del valor humano tiene significado dentro de lo que es el marco de las Escrituras, como templo de Dios, como el depósito de Dios, de su Espíritu Santo. Ese templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros, pues por precio, dice la palabra, habéis sido comprados. Por tanto, dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y es precisamente lo que la palabra establece. El cuerpo, nuestra vida y nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Por lo tanto, no nos da apertura, no hay ni la más mínima apertura para nosotros pensar que debemos tener control de él y de acelerar el proceso de la muerte, de quitarnos la oportunidad de continuar nuestro proceso natural de vida y de muerte, porque sencillamente nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Él dio la vida y él solamente la puede quitar. Eclesiastés capítulo 7, verso 17 dice: no seas demasiado impío ni seas necio. ¿Por qué has de morir antes de tiempo? Yo creo que el sabio Salomón está hablando sobre la premura de nosotros querer morir. Yo creo que es muy importante que se entienda dentro del contexto de aquellos que se encuentran en condiciones, ¿verdad?, cuya depresión, ansiedad, problemas personales los están llevando a tener pensamientos suicidas. Yo creo que es bueno tocar la palabra de Dios y ver que
la palabra de Dios no nos llama a morir antes de tiempo. Hay un proyecto, hay un plan, hay un diseño de Dios que se cumple también dentro del contexto del paciente terminal. Muchas veces nosotros creemos que la enseñanza es para nosotros, pero a veces también la enseñanza es para el que está alrededor de nosotros, y Dios puede estar utilizando a la persona que está en este estado vegetativo o en estado de coma o en un estado donde no tiene aparentemente conciencia de su entorno, para tratar cosas que tienen que ver con el valor de la vida de lo que están alrededor suyo. Éxodo capítulo 20, verso 13 dice: no matarás, un mandamiento clave. Génesis capítulo 9, verso 6 dice que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre también será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Somos imagen de Dios, somos la creación de Dios. Dejemos que sea Dios quien tome el control y cuidado de nuestra vida en cualquiera que sea la circunstancia. Hay una expresión ética importante que nosotros decimos que la postura ética se obtiene de acuerdo a la experiencia que nosotros estemos viviendo. Claro está, la experiencia o más bien la postura nuestra siempre irá acorde con la palabra de Dios, siempre y cuando la tengamos como el eje, ¿verdad?, de nuestras decisiones. Yo quiero concluir ya con este personaje en la Biblia, Job, que yo creo que hubiese sido un buen candidato para estos filósofos, Séneca, Aristóteles también, que se pronunció, que no lo mencioné aquí, pero también hizo su pronunciamiento acerca de la eutanasia. Quizás hubiese sido un candidato, un hombre que había quedado enfermo, tenía lepra, no es las enfermedades infecciosas del momento, no tenían las opciones terapéuticas que tenemos ahora, un hombre en dolor, en sufrimiento. Hablar de la lepra en tiempos bíblicos es una enfermedad completamente compleja y grave. Estamos hablando de que las extremidades se le estaban cayendo, tenía un aspecto momificado, todas las estructuras, ¿verdad?, nasales, frontales también se perdían. Un estado que verdaderamente, a la luz del utilitarismo, hubiese sido muy interesante analizarlo dentro del tema de la eutanasia o el suicidio asistido. Pero hay algo que este hombre pronunció aún en su proceso, aún en su tiempo, ¿verdad?, de enfermedad, y lo dice en el libro de Job, capítulo 1, verso 21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así que esta es la actitud del ser humano frente a la muerte, frente a lo que tiene y a lo que pierde, frente a lo que recibe y a lo que también tiene que dejar de ir, teniendo siempre en consideración el principio de la palabra de Dios, de que nuestra vida viene de Dios y solo Él tiene la autoridad para quitarla. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, gracia y paz del Señor, y espero que sea de gran provecho todo esto que hemos hablado.